Con tanta noticia de crisis, qué fácil es caer en la histeria colectiva, en pensar que esto se fastidió, que es el final del mundo, que la cosa va de mal en peor. Cuidado, porque si caes en la ola, vas como las reses al matadero. Estás yendo a favor de la corriente de lo que los medios y el sistema quiere que creas. Así que en estos tiempos sobre todo es especialmente importante que cuides tu energía y sobre todo que trabajes un enfoque de expansión en lugar de un enfoque de contracción. ¿Qué es esto? ¿Cómo cuidas tu energía y cómo puedes desarrollar un enfoque de expansión en medio de tiempos aparentemente turbulentos? Quédate por aquí, que de eso vamos a hablar en el episodio de hoy. Comenzamos. Bienvenida a Renuncia Feliz Podcast, un espacio donde cada día recibes inspiración y estrategias para simplificar la creación de tu negocio mientras desarrollas la mentalidad empresarial que necesitas para crecerlo. Porque emprender no es suficiente. Renunciar a tu empleo no es suficiente. Esa vida en libertad con la que tú sueñas requiere renunciar a creencias, a hábitos y a sistemas de trabajo que pertenecen al paradigma del empleo. Y eso es una renuncia feliz. Mi nombre es Marisa y te invito a emprender desde la conciencia, a elevar tu frecuencia empresarial y a manifestar el negocio y la vida de tus sueños. Saludos y bienvenida a tu podcast favorito. Marisa por aquí te saluda en la mañana del lunes de Mindset. Emocionada de tener esta conversación contigo hoy, de regresar al podcast. By the way, aprovecho para decirte que estamos en medio de un proceso de evolución en este podcast. Ya prontito te contaré de qué se trata, pero te anticipo que en los cambios que vamos a tener próximamente, quiero contar con tu feedback, con tu, participación. Quiero que me ayudes. Se avecina una nueva temporada y con ella, pues, cambios en probablemente la temática, en temas de estructura del programa, cosas nuevas que no he hecho antes. Así que pendiente porque en los próximos días o semanas estaremos hablando sobre esos cambios, ¿ok? Y quiero que seas parte de ellos conmigo. Hoy voy a estar compartiendo contigo una información. Voy a interrumpir el tema de la organización y la productividad que llevábamos hablando en los pasados episodios para adentrarme en una especie de paréntesis obligatorio con relación a la crisis. Y me explico. Nosotros nos encontramos a nivel mundial y como país y bueno, en la situación política de Puerto Rico con Estados Unidos, pues como nacional también, nacional y con la relación que nos impacta directamente porque somos un territorio de Estados Unidos, todo lo que ha estado pasando desde que el año comenzó, desde que tuvimos el cambio de gobierno, etcétera. Pero lo que estamos viviendo en estos momentos es como diría el título de esa obra, es una crónica de una muerte anunciada. Y no hablo de una muerte literal, sino simbólica. Yo llevo como 2 años y medio hablando hacia finales de año, hacia comienzos de año, que los aires soplan a que nos estamos acercando a una posible transición de distintas cosas, de nuestras estructuras sociales, de nuestra economía, de nuestros procesos tal como los conocemos. Y la pandemia nos dio una sacudida de cabeza, nos sacudió el polvo, vamos a ponerlo así. Y yo pensaba que la pandemia iba a anticipar esa aparente, se hablaba de una recesión económica, ahora se habla de una recesión o de una posible depresión. Y yo pensaba que salíamos de la pandemia para la recesión y resultó ser que la pandemia despuntó la economía. Y lo que se pensaba que a lo mejor iba a estar pasando entre 2022 y 2023, parece ser que va a suceder este año. ¿Y sabes qué? Bueno, que acabe de pasar. Yo sé que esto puede ser controversial, esta opinión puede ser controversial, sobre todo cuando tú no estás informada o informado. En la economía que vivimos, si no
hay un colapso de lo que está sucediendo, pues la burbuja sigue creciendo, los precios siguen inflándose hasta que se vuelven impagables, las propiedades siguen subiendo de valor, el petróleo sigue subiendo de valor, todo se infla. Y sí, necesitamos hasta cierto punto que los mercados se estabilicen, que las cosas, hago comillas al aire, vuelvan a la normalidad, pero no se regresa a la normalidad. Se regresa a una nueva normalidad. ¿Te acuerdas cuando estábamos en el lockdown, que hablábamos de la nueva normalidad? Y nos costaba trabajo aceptarlo, pero por mucho tiempo el uso de mascarillas, el uso de el estar conscientemente lavándonos las manos, el estar en evitar el acercamiento, o mejor dicho, operar en distancia social, se convirtió en la nueva normalidad por un tiempo. Pues lo mismo sucedió quizá para nosotros aquí en Puerto Rico después que pasó el huracán María. Vivir sin luz por tanto tiempo fue nuestra nueva normalidad y estar experimentando todos estos cambios en nuestro sistema eléctrico, en la situación de cómo las calles y las estructuras quedaron, pues todo eso nos dio una nueva normalidad. Lo mismo después de los terremotos, lo mismo, ¿verdad? Las crisis nos traen lo que aparentemente es un momento de sufrimiento y de dolor, pero nos traen la oportunidad de florecer, de desarrollar destrezas nuevas, de crear cosas que antes no existían. ¿Cuántos negocios nacieron en la pandemia? ¿Cuánta gente que tenía negocios que no funcionaron despuntaron en la pandemia? ¿Cuánta gente que se había dedicado toda la vida a una cosa dejó eso y ahora se dedica a otra cosa gracias a lo que pasó en la pandemia? Así que en lugar de mirar los tiempos de crisis como tiempos donde las cosas van a estar mal, en realidad, lo que significa la crisis es periodo de transición. Al final de cuentas, quiero empezar este episodio diciéndote que la crisis no significa daño, malo, sufrimiento, escasez. Las crisis son periodos de transición. Y el ser humano, el cerebro humano, resiste las transiciones, resiste los cambios, pero es irónico que van toda la vida luchando por ellos. Todos queremos el cambio. Al fin, los políticos, ¿qué es lo que prometen en sus campañas? El cambio viene, el cambio. Pero cuando el cambio viene, espérate que yo no lo quiero. Por supuesto que a nadie le gusta incomodarse dentro de su sistema, aunque no sea lo que quiere, dentro de su sistema mediocre, pues con la esperanza de estar bien. Por darte un ejemplo, mi cocina no sirve, está rota, hay una gotera. Yo no me quiero incomodar y tener que desmontar mi cocina y tener que estar 2 semanas sin poder usar mi cocina. Así que me quedo con mi cocina rota y goteando, y que en vez de estar dispuesta a pasar 2 semanas de transición, que habrá una crisis en casa, sí, que no tendré dónde cocinar, sí, que tendré que probablemente comer fuera o buscar comida fuera o cocinar en casa de un familiar, sí. Bueno, pero estamos dispuestos a pasar los periodos de crisis con tal de caer al otro lado y poder remodelar la cocina o tener una cocina arreglada, funcional, etc. Es irónico que estás pidiendo en tus declaraciones, en tu tablero de visión personal, el cambio, la abundancia, la transición de tu empleo a tu negocio full time, el tema de una mejor vida. Entonces, cuando el universo conspira a tu favor y empieza a desestabilizar las estructuras disfuncionales, tú te quejas. No, el problema no es que te quejes, es que entras en pánico. Y cuando entras en pánico, el cerebro deja de pensar en expandirse y piensa en contraerte. Fíjate cuando tú has estado expuesta a tocar estos gusanitos, los gongolí, gungulén, no sé cómo le dirán en tu pueblo o en tu país, que son estos animalitos que cuando los tocas se hacen un rollito. Yo recuerdo de mi infancia, porque recuerda que crecí en el campo, que cada vez que aparecía un gusanito de esto, no sé cómo se clasifica, un insecto de esto, para nosotros era fascinante tocarlos porque ellos se cerraban. Igual los moribibí, las plantitas estas que tú la tocas y se encoge, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es una respuesta biológica detectar el peligro y encogernos, ir a posición fetal, cerrarnos. Si detecto enemigo, peligro de muerte, el cerebro no distingue, y esto sí que te lo llevo explicando hace años. Cuando el cerebro cae en supervivencia, automáticamente encoge el cuerpo, encoge la energía, encoge los pensamientos para gastar la mínima energía posible en sobrevivir. Y cuando tú caes en el canal de la supervivencia,
Olvídate de los proyectos nuevos, olvídate de la abundancia, olvídate de emprender con éxito porque tú estás ahorrando, guardando, almacenando energía. Caes en ese canal sin darte cuenta. Así que lo primero que te voy a decir es que no podemos hablar de la crisis sin definirla adecuadamente. Y me voy a permitir hacer una lecturita aquí de un escrito de la crisis de Albert Einstein. No estaba en planes leer esto hoy, pero lo voy a leer aquí, lo estoy buscando aquí en Google un momentito para leértelo porque me parece pertinente. Dice así: no pretendamos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo. La crisis es la mejor bendición que puede sucederle a las personas y a los países, porque la crisis siempre trae progresos. La creatividad nace de la angustia, como el día nace de la noche. Es en la crisis donde nace la inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias. Quien supera la crisis se supera a sí mismo sin quedar superado. Quien atribuye a la crisis sus fracasos y penurias, violenta su propio talento y respeta más a los problemas que a las soluciones. La verdadera crisis es la crisis de la incompetencia. El problema de las personas y los países es la pereza para encontrar salidas y soluciones. Sin crisis no hay desafíos. Sin desafíos, la vida es una rutina, una lenta agonía. Sin crisis no hay méritos. Es en la crisis donde aflora lo mejor de cada uno, porque sin crisis todo viento es caricia. Hablar de crisis es promoverla y callar en la crisis es exaltar el conformismo. En vez de esto, trabajemos duro, acabemos de una vez con la única crisis amenazadora: la tragedia de no querer luchar por superarla. Albert Einstein, qué pelota de escrito, ¿verdad? Así que me parece pertinente decirte estas palabras y que veas que no es Marisa que se levantó filosófica. Los sabios de nuestra historia de la humanidad siempre han hablado de la crisis como tiempos de transformación. Estás en un lugar hermoso de transformación. De un tiempo para acá, cada vez que yo veo venir crisis a nivel personal, a nivel familiar, a nivel social, lo que me entra es ¿cómo se llama? Como cuando te emocionas porque algo va a pasar. Empiezo a pensar, ok, redoble por favor, ¿qué es lo que viene ahora? Ok, ¿con qué me va a sorprender el universo? Oh my God, lista para el nuevo cambio. ¿Que nos asustamos? Claro. Lo que le asusta al cerebro es la incertidumbre. No saber cómo voy a quedar al otro lado. Pero amiga que me escuchas y amigo, es que tú no sabes cómo vas a quedar al otro lado como quieras. Con crisis o sin crisis, tú no sabes lo que va a pasar al final del día de hoy. Tú no sabes lo que va a pasar al final de la semana. Tú no sabes lo que va a pasar al final del mes. Así que nosotros estamos igualmente expuestos a la crisis. Estemos en crisis o no. La diferencia es qué tan conscientes estamos y cómo el cuerpo reacciona, cómo la mente reacciona a la percepción de la crisis, ¿ok? Así que yo te voy a invitar a que en medio de este periodo que va a durar un rato, ojo, esto va a durar meses, el atravesar la crisis y vivir con el resultado de la crisis quizá 1 año, 2 años, hasta que nos adaptemos a la nueva realidad y no nos demos ni cuenta de los cambios que hemos tenido. Así que, ¿cuál va a ser mi invitación? Te voy a invitar a cultivar una conciencia de expansión en lugar de la histeria colectiva que te lleva a la contracción, como el gongolí, como el moribibí. Expansión. ¿Qué significa esto? Estar consciente, desarrollar conciencia, elevar tu energía, cuidar tu energía. Y vamos a hablar de eso ya en breve, hacia el final del episodio. Vamos a cultivar una conciencia de expansión. Significa que en lugar de ver cómo sobrevivo, voy a ver cómo crezco. En lugar de detectar los peligros para cuidarme de ellos, voy a ver de qué manera aquí hay oportunidades para crecer, desarrollarme, expandir. En las crisis nacen nichos nuevos, necesidades nuevas, deseos nuevos que no estaban presentes cuando no había crisis. ¿O se te olvidó cómo la gente se volvió loca comprando online en medio del encierro? ¿Cuántos negocios se anticiparon a cerrar sus puertas por el hecho de que en la pandemia nadie me va a comprar? Y aquellos que estaban listos para vender por internet
vendieron una barbaridad. Todavía los números del 2020, del periodo de la pandemia, no se pueden usar en las comparativas del mercado porque rompieron los estándares. Así que en lugar de estar mirándote el ombligo y mirando tu situación y cómo sales de esta, para poderte expandir tienes que estar mirando hacia afuera. Si te estás mirando hacia adentro, si estás mirando cómo sales tú de tu situación, estás encogiéndote como el moribibí, ¿ok? Así que, como dice la frase, en tiempos de crisis unos lloran y otros se dedican a vender pañuelos. Tú tienes que decidir en qué lado de la cancha vas a jugar. ¿Vas a jugar en el lado de los que lloran o vas a jugar en el lado de los que venden pañuelos? Es válido llorar, pero cámbiate al otro lado de la cancha si quieres aprovechar este momento de crisis. No puedes estar con Dios y con el diablo. Si estás oyendo a los que lloran, estás consumiendo contenido de los que lloran, estás viendo noticias de los que lloran, vas a terminar llorando, cariño. Te conviertes en lo que te rodea. Empieza a escuchar a los que te enseñan a vender pañuelos, a los que están vendiendo pañuelos, para que empieces tú también a detectar oportunidades. Cosas a tener en cuenta durante este tiempo. Mira, hace poco JP Morgan sacó un informe de lo que proyecta que va a estar sucediendo con la economía. Y una de las cifras que más me llamó la atención, ya la había dicho, pero la subrayo: la pérdida de millones de empleos. La pérdida de millones de empleos va a ser uno de los grandes detonantes y de hecho es un indicador de contracción económica que puede clasificar en recesión o eventualmente en depresión. Esto no es una nueva noticia, pero de nuevo, en guerra avisada no muere gente. Si ya lo sabes, la solución no es apegarte a tu empleo. La solución no es ver cómo hacer mejor tu trabajo para que no te boten. Eso es una actitud de contracción. La alternativa no es pensar que tienes un negocio, déjame buscarme un trabajo porque la cosa se va a poner mala. No, eso es contraerte, eso es cerrarte como el gongolí. La alternativa aquí es prepararte como si tú fueras a dejar tu trabajo, si estás en un empleo, o prepararte para despuntar en tu negocio por otro lugar. Es momento de pensar en cómo crear fuentes de ingreso adicionales que te liberen de la dependencia del sistema, de la dependencia de un empleo, ¿ok? Así que no esperes el despido, no esperes la cesantía. O sea, no te quedes pensando que esto eventualmente tú estás en un safety zone. No, nadie está en un safety zone, ni el que trabaja en el gobierno, ni el que trabaja en la empresa privada. Incluso los que tenemos negocio, nuestro safety zone se convierte en lo que hemos hecho siempre, de la forma que siempre lo hemos hecho. Tenemos que estar abiertos a nuevas formas de generar ingresos dentro de los medios que ya estamos utilizando, pero dispuestos a crear nuevos. Si tienes negocio, dispuesto a crear productos y servicios nuevos, pero no el que tú quieres, sino el que tú estás de momento detectando que la ciudadanía, el pueblo, el país, las personas están deseando o necesitando. Si estás en el sistema, si estás en un empleo, el sistema está colapsando. ¿Qué más necesitas que te avisemos? ¿Ok? Otra, número 2 para tener en cuenta, la proyección de alza en los precios por todo este tema de los aranceles y todo lo que viene añadiéndose, va a hacer que el poder adquisitivo del consumidor promedio se reduzca. No porque pierda dinero, sino porque las cosas valen más dinero y cuesta más obtener las mismas cosas. ¿Ok? Reducir tus gastos, cortar gastos innecesarios, lo que todo el mundo te está diciendo, eso es un alivio temporero. Porque si los precios siguen subiendo, reducir los gastos lo que te va a hacer es tener para un poquito más por un tiempo. Pero si los precios siguen subiendo, si los ahorros que haces se liquidan para esa supervivencia, no resolviste el problema. No estoy diciendo vuélvete loco gastando, es que reducir los gastos es un alivio, es la Tylenol para el dolor de cabeza, no va a la raíz del problema, ¿ok? Es momento de pensar en cómo vas a aumentar tu capacidad adquisitiva. Si la economía está hablando de contracción, tú vas a pensar en cómo aumentar tu capacidad adquisitiva, cómo añadir fuentes de ingreso, cómo crear activos que generen valor para ti, ¿ok? Y tercera recomendación, los mercados caen y esto puede verse como un peligro para los que tienen inversiones de alto riesgo. Los mercados se están viendo la caída de las acciones, pero ¿sabes qué? Esta es una oportunidad óptima
para aquellos que quieren invertir, porque acciones que luego van a ganar valor están cayendo, pero si no sabes de inversiones y te pones a invertir a lo loco o dejas pasar la oportunidad de expansión porque estás mirando del ombligo, esta oportunidad te pasa por el frente y tú ni te enteraste. Muchas acciones van a bajar tanto de precio que será la oportunidad de invertir a un precio bajito y eventualmente tener una super ganancia, ¿ok? Pero si vas a hacer esto, tienes que estar dispuesta no solo a separar un dinero para invertir, así sean $100, y aprender sobre inversión, sobre inversiones, ¿ok? Eso es un nicho que aflora en tiempos como este. Tengo otras recomendaciones, estos son como tres aspectos para tener en cuenta, pero se me acabó el tiempo, no quiero hacer un episodio kilométrico. Mañana te voy a traer un episodio con 7 recomendaciones de qué hacer durante estos tiempos de crisis. Ya te hablé a nivel conceptual, a nivel filosófico y qué 3 cosas debes tener en cuenta. Ahora, cómo cultivar tu energía, cómo cuidar tu energía, cómo desarrollar destrezas que te ayuden a ganar dinero adicional al que estás ganando ahora, cómo crear activos de manera digital, por ejemplo, cómo entender la nueva forma de comprar del consumidor, si ya tienes un negocio o un producto a la venta. Si no tienes nada, cómo crear algo para que sí tengas algo que puedas comenzar a vender, cómo poner el oído en tierra. Todo eso y más lo voy a dejar para el episodio de mañana. Lo quería decir hoy, pero ya voy por bastantes minutos, ya me pasé de los 20 minutos. Así que vamos a continuar esta conversación mañana. Si esta conversación fue de valor para ti, si tú tienes una amiga, amigo, familiar, colega que está prendiendo el botón de pánico, hazle un bello favor y mándale este episodio. Copia el enlace en la flechita de compartir, mándaselo a WhatsApp, mándaselo un mensaje de texto. Si tú estás en un grupo de colegas, grupo de emprendedores, grupo de personas que están apoyándose, manda este episodio, hazme caso, te lo van a agradecer. Si tú eres esa persona que recibió ese episodio, déjamelo saber. Yo estoy en Instagram como @renunciafeliz. Hazle un screenshot a tu audio, a tu celular y donde se vea la carátula con el título de este episodio y ponla por allá en tus historias, taguéame como @renunciafeliz. Si tú ya eres oyente del podcast y este episodio te tocó las entrañas y tú quieres que yo le meta más a esta semana a este tema, ya sabes lo que tienes que hacer. Lo mismo, comparte un screenshot de este episodio en tus redes sociales, ya sea que lo estás escuchando en el carro o lo estás oyendo mientras caminas. Déjame saber que este episodio está siendo de valor para ti, que esta temática y que quieres sobre todo que hable de esto. Mis planes para hoy es, durante el día, hacer un live, probablemente hacia mediodía del día de hoy, lunes. Hoy es 7 de abril. Si me estás oyendo en tiempo real, pendiente a mi Instagram, vamos a hablar de esto en vivo para que me puedas hacer preguntas sobre cómo trascender este tema de la crisis, cómo caer al otro lado. Y bueno, ahí aprovecho y recibo preguntas para tenerlas en cuenta para los demás episodios. Así que nos vemos durante el día en Instagram. Que tengan un feliz día y hasta la próxima. Bye bye.